Para tejer este punto, es un punto medio inglés en circular, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2 más un punto para unir el círculo. En la vuelta número 1, vuelta de inicio, tejemos un punto al derecho, punto revés, derecho, revés. Es primera vuelta. Después vamos a repetir el motivo 2 vueltas a lo alto y vamos a ver cómo tejemos. El marcador nos indica dónde empieza la vuelta y entonces vuelta número 1 de nuestro motivo. Después de tejer vuelta de inicio, empezamos con la vuelta número 1 y tejemos. Este punto al derecho lo tejemos al derecho, pero introducimos la aguja una vuelta más abajo. Punto derecho y punto revés. Repito, punto derecho, una vuelta más abajo, punto revés. Y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. Derecho, revés. Punto revés, fíjense, lo estoy tejiendo por detrás para que el punto no salga cruzado ni retorcido. Así, de esta forma. Derecho, una vuelta más abajo, punto revés. En la vuelta número 2 tejemos punto derecho y punto revés, tejemos una vuelta más abajo. O sea, voy a introducir la aguja aquí. Derecho, punto revés, una vuelta más abajo. En vez de tejer por aquí, tejemos una vuelta abajo. Eso es todo. Repito estas 2 vueltas, nada más que eso. Este punto sí consume un poquito más de lana que punto, por ejemplo, el liso, punto jersey, pero vale la pena porque es muy calentito, se teje fácil y es un punto que nunca sale de moda. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.